Hace como 2 años atrás, mi escuela le pertenecía al Departamento de Educación de Puerto Rico. Los fondos federales y las ayudas que mandaban a la escuela nunca llegaban. Nos quedábamos sin fondos. O sea, teníamos siempre maestros, no nos quedábamos sin las clases, pero no llegaban los fondos como que para libros, para sillas nuevas, sillas del comedor nuevas. Y entonces llegó Caras a la escuela, Caras con Causa. Y este último año, o sea, 2018 y 2019, Un aplauso fuerte. Y hace un año empezamos un movimiento comunitario para apoderarnos de la escuela y nos hemos apoderado de la escuela y la estamos convirtiendo entonces en una escuela de calidad para todos los jóvenes del área. pues como el inicio de clase ya es el miércoles, pues estábamos como que reorganizando, preparándonos antes del miércoles para que los salones estuvieran aptos para coger clases, así sea limpios, pintados, recogidos. Tú me dibujas agua de Valencia, eres mi preferencia. Cada momento contigo se siente como una luna de miel. Agua de Valencia. Caiga botado lo que no se necesita, porque ya se usó, papeles viejos, que todas esas carpetas ya se pueden usar nuevamente para que nos ocupen como que espacio. Y cuando nosotros entremos a la escuela el miércoles, nos sentamos como que tranquilos, en paz, que ya la escuela está limpia, podemos coger clases bien. O sea, arriba. Mejor amigo, esta vez. Y ya no voy al gimnasio. Pues estamos aquí porque tenemos este proyecto educativo que inició hace muchos años aquí en el área de Guaynabo, Cataño, en Puerto Rico, y porque creemos que es un espacio donde se inicia una transformación para nuestro país, porque la educación es básica para mejorar y tenemos un compromiso con la educación y parte de educar pues es hacer esto que estamos haciendo. No solamente se enseña dentro del salón de clase, se enseña en la vida, en todo lo que hacemos, así que hoy estoy enseñándole a mis hijos eso. Muchos jóvenes talentosos se están yendo y eso entristece y preocupa porque queremos retenerlo para que se desarrolle aquí en Puerto Rico. Que lo piensen, que nos den la oportunidad de levantar el país, ¿verdad? Y si no, pues que algún día regresen a su isla a producir y echarla para adelante. Quiero que la generación después de mí, antes que yo, y mi generación, terminemos todos de estudiar. Que no solo nos quedemos con un cuarto año, que vayamos a la universidad, aprendemos más, seamos profesionales, seamos personas de bien en el mundo, o sea, que para nuestra familia, nuestros hijos, nosotros le digamos, estudien para que seas grande como yo lo he hecho en algún futuro. Que yo pueda decir, estudia, que yo soy grande por la educación en Puerto Rico. Que yo no me tenga que ir hacia los Estados Unidos a estudiar porque yo tengo mis recursos aquí en Puerto Rico para salir hacia adelante en mi futuro.